Hoy vamos a explorar una obra que le da la vuelta por completo a cómo entendemos el trastorno por déficit de atención. Una perspectiva, la verdad, muy reveladora. A ver, esta idea con la que empezamos, seguro que a más de uno le suena. Esa sensación, ¿no?, de estar haciendo malabares con todo, esa energía frenética, casi caótica, de intentar que no se te caiga ningún plato. Es una imagen potentísima que captura muy bien la experiencia interna de muchas personas. Y es que esta es en esencia la historia del doctor Gabor Mate. Lo que empezó como una simple investigación para una columna médica sobre el TDA, el trastorno por déficit de atención, acabó siendo pues un viaje increíble de autodescubrimiento. Vamos a ver cómo empezó todo. Y es que fue casi por accidente. Fíjate, Mate, que como decíamos era médico y columnista, estaba entrevistando a una trabajadora social, una mujer a la que acababan de diagnosticar TDA, para escribir un artículo. Y mientras escuchaba las historias, no solo de ella, sino de más pacientes, de repente, ¡boom!, tuvo lo que él llama una epifanía. Se vio totalmente reflejado. Todas esas luchas de toda la vida contra el caos, la distracción, de repente encajaban. Se dio cuenta de que, sin saberlo, su propia mente encajaba perfectamente en las descripciones del TDA. Claro, al principio el diagnóstico fue un alivio. Pensó, genial, una pastilla y listo, a despertar esas partes del cerebro que están un poco dormidas. Pero, ¿qué pasó en realidad? Pues que la medicación no fue la panacea. De hecho, lo único que consiguió fue convertirlo, según sus propias palabras, en un adicto al trabajo más eficiente. El caos seguía ahí. Y eso, claro, le llevó a plantearse una pregunta fundamental. Esa diferencia tan grande entre lo que esperaba y lo que vivió le obligó a ir más allá, a salirse del guión médico habitual. Porque si la respuesta no estaba en una simple pastilla que ajusta la química del cerebro, entonces, ¿dónde narices estaba? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Empezó a cuestionárselo todo, incluso la propia definición de TDA. Se olvidó por un momento de la lista de síntomas y se centró en la experiencia humana que había detrás de todo eso. Y aquí está la clave de todo. La cita es buenísima. El manual de diagnóstico, el DSM, te da categorías, etiquetas, pero no habla del dolor. Y Mate se dio cuenta de eso, que el manual describe lo que se ve por fuera, pero se olvida de lo más importante, de la raíz emocional. Y esa raíz, para él, es un dolor muy, muy profundo. Esto le lleva a su idea principal, que es, sinceramente, un cambio de paradigma total. Para él, el TDA no es una enfermedad genética de por vida, algo con lo que naces y te aguantas, no. Es un problema del desarrollo, algo que se moldea por lo que vivimos de pequeños. Y ojo, esto es súper importante, porque si es algo que se desarrolla, también se puede revertir. Es un mensaje súper optimista. Y en el centro de todo, en el corazón de este problema, hay un rasgo clave, la hipersensibilidad. Matei se dio cuenta de que las personas con TDA tienen una sensibilidad brutal, casi exquisita, a todo lo que pasa a su alrededor a nivel emocional. Y no es algo que elijan, ¿eh? Es que su sistema nervioso, sin más, reacciona con muchísima más intensidad. La analogía que usa para que lo entendamos es genial. Habla de una alergia emocional. Piénsalo. Igual que el cuerpo de un alérgico sobrereacciona al polen, por ejemplo, el sistema nervioso de una persona hipersensible sobrereacciona a un estímulo emocional. A una mala cara, a un tono de voz un poco tenso. ¿Se entiende la idea? Vale, entonces, si tenemos un cerebro hipersensible y un problema de desarrollo, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué papel juega el entorno en todo esto? ¿Cómo afecta el mundo exterior a un cerebro así? Aquí hay un dato que es una pasada. De todos los mamíferos, los seres humanos nacemos con el cerebro más a medio hacer, por así decirlo. La mayor parte del desarrollo ocurre fuera del útero. Y esto, claro, nos hace increíblemente vulnerables a nuestro primer entorno. La calidad de ese ambiente emocional es lo que va a construir, ladrillo a ladrillo, los circuitos que luego se usarán para prestar atención o para regular las emociones. Y para que ese cableado cerebral se haga bien, se necesitan 3 cosas básicas, las mismas que hay en el útero de hecho: buena nutrición, un entorno seguro y, sobre todo, una relación constante y fiable con la persona que nos cuida. Después de nacer, esa persona es en cierto modo nuestro útero externo. Y esto es súper importante que lo entendamos. El estrés de la persona que cuida, sobre todo de la madre, tiene un impacto directo en el bebé, incluso antes de nacer. Las hormonas del estrés de la madre atraviesan la placenta y afectan al desarrollo del sistema nervioso del feto, o sea que el entorno emocional de un bebé empieza a formarse mucho, mucho antes de su primer llanto. Y para muestra, un botón, la propia vida de Gabor Mate. Es un ejemplo tremendo. Él nació siendo un bebé judío en Budapest en enero del 44. Imaginaos la escena, a solo unos meses de la ocupación nazi. Nació literalmente en medio de un trauma histórico y del pánico absoluto de sus padres. Y esta historia que cuenta es que te pone los pelos de punta.
2 días después de que los nazis ocuparan la ciudad, su madre llama al pediatra desesperada porque el bebé no dejaba de llorar. Y la respuesta del médico fue: tengo que decirle que todos mis bebés judíos están llorando. Es brutal. Esos bebés no entendían de política ni de guerra, pero estaban absorbiendo el terror de sus madres. Estaban respirando el miedo que había en el ambiente. Pero bueno, después de esto tan duro, viene la parte optimista. Porque si el entorno puede moldear el cerebro de esta forma, también puede repararlo. El cerebro se puede remodelar. Y eso significa que la curación no solo es posible, sino que está a nuestro alcance. La clave de todo esto tiene un nombre: neuroplasticidad. Es la capacidad alucinante que tiene el cerebro para cambiar, para crear nuevas conexiones, para reestructurarse. Y lo mejor de todo es que puede hacerlo a cualquier edad. Los estudios demuestran que un entorno que nos estimule, que nos nutra, puede cambiar físicamente la anatomía del cerebro. Es una pasada. Claro, como adultos no podemos volver al pasado. Pero lo que sí podemos hacer es crear ese entorno enriquecido para nosotros mismos ahora. Mate lo llama autocrianza. Se trata básicamente de aprender a darnos a nosotros mismos todo eso que quizás nos faltó de pequeños, de convertirnos en cierto modo en los padres que necesitábamos. ¿Y en qué consiste esto de la autocrianza? Pues es un cambio de chip total en cómo nos tratamos. En lugar de machacarnos con el típico ¿qué me pasa? Porque soy así, que es súper común en el TDA, se trata de cambiar la pregunta a oye, me pregunto ¿por qué hago esto? Es pasar de la crítica a la curiosidad compasiva. Aceptar las emociones incómodas sin juzgarlas y, en definitiva, crearnos un espacio seguro para crecer. Así que el objetivo ya no es ser normal. Se acaba esa lucha agotadora por encajar, por parecerse a los demás, que es algo que consume una energía brutal a muchísimos adultos con TDA. Intentar ser alguien que no eres es, al final, un callejón sin salida. Y con esto llegamos a la reflexión final, que me parece muy potente. ¿Y si curarse no va de convertirse en otra persona, en alguien normal? ¿Y si el verdadero camino es simplemente dejar de pelearse con uno mismo y empezar a aceptar quiénes somos de verdad, con todo lo que eso implica? Quizá ahí esté la verdadera integración.